Arratsaldeon Barakaldo, arratsaldeon Ezkerre aldea, ongi etorriak eta eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara hurbiltzeagatik. Orain dela gutxi gorabehera hilabete terdi, hemen plaza honetan bertan egon ginean, EAeko hauteskundeen baitan, ekitaldi batean, eta Barakaldon eta oro har ezkerraldean oso ilusionatuak ginen, ez? Ilusioz beteta ginen. Bagenekien gure eskualdean emaitza garrantzitsuak izango genituela, ez? Eta ilusio hori errealitate bihurtu genuen, errealitate bihurtu zenuten zuek. Ezkerraldean EH Bildu kontsolidatzen ari den alternatiba da. En las últimas elecciones, en nuestro eskualde, EH Bildu obtuvo 9.538 votos más, lo que quiere decir que supone un incremento del 60% en relación a las elecciones del 2020. Nos convertimos en segunda fuerza en 3 de los municipios del Eskualde, en Barakaldo, en Sestao y en Santurtzi. Eta hori zuei esker da, zue guztioi esker. EH Bilduren proiektua osatzen duzuen komunitateari esker lortu genituen emaitza horiek. Beraz, mila esker zuen lanagatik. En el último año nos hemos enfrentado a 3 citas electorales, pero como no hay 2 sin 3 y parece que tampoco hay 3 sin 4, pues este domingo volvemos a tener una cita con las urnas. Eta berriro ere ilusioz ekiten diogu erronka honi, jakin badakigulako emaitza onak aterako ditugula. Beste Europa bat posible dela sinisten dugu eta hori erakutsiko dugu igandean hautestontzietan. Zer izan eta nola izan, libreki erabakiz gure etorkizuna irudikatuz. Orain Errepublikak Europako bihotzean sartuko da bete-betean, eta horretarako beti bezala zuek ezinbestekoak zarete. Beraz, azken txanpa honetan, jarraitu lanean, jarraitu EH Bilduren proiektua zabaltzen. Herriz-herriz, auzo-auzo, lantokiz-lantoki. Dena irabazteko daukagu eta gora zuek. Eta gehiago luzatu gabe, niretzako plazerutza da hurrengo hizlaria aurkeztea, gaur gurean daukagu Mertze Aizpurua. Arratsaldeon, Barakaldo, bai, berriro izortzek esan du, berriro hauteskundeak, berriro beste esfortzu bat eskatzen zaigu, baina berak esan duen bezala pozik egiten dugu, pozik gaudelako, hauteskunde emaitza hobeagoak jasotzen ari garelako. Nik 3 arrazoi emango ditut motz-motzean zergatik diren garrantzitsuak hauteskunde hauek. Bat hori, mapa politikoa astintzen jarraitu behar dugulako, horrela ari gara eta hauteskunde, mapa politikoa astintzen. Bigarren arrazoiak izen propioa du, Fernando Barrena da, Fernando Barrena eraman behar dugulako, Europara eraman behar dugulako Bruselara. Eta 3. arrazoi bat, Europari, Espainiari, Frantziari, bagarela nor, eta hemen herri bat dagoela esan behar diegulako. Herri antifasista, arrantzaleen, nekazari, abeltzainen interesan alde egingo duena, langileen eta askatasunen alde egingo duena, eta estaturik gabeko beste nazioekin gure errepublikak eraikitzera doana Europara. Y sí, aquí estamos, una campaña más, y ya, sí, lo ha dicho Izortze, que llevamos unas cuantas encima, demasiadas, seguro, pero bueno, también estamos aquí con la ilusión y con la certeza de que Euskal Herria Bildu va cada vez a más en cada elección en las que nos presentamos. Con esa seguridad y con esa certeza de que este domingo, 9 de junio, nosotros y nosotras vamos a ganar y lo vamos a hacer con una papeleta, la de Euskal Herria Bildu, la de Orain Errepublikak.
una papeleta, un voto, una decisión. Voto bat, erabaki bat, siempre se dice, en todas las campañas lo estamos diciendo que estas elecciones son muy importantes. Orain ere esango dut, baina, bueno, ez dut esango garrantzizkoak direla. Esango dudana da, igande honetan, hitzordu erabakigarria dugula etorkizunarekin. Etorkizunarekin baitugu hitzordua. Boto bakoitzak garrantzia du eta ezinbestekoa da guztion parte hartzea. Ez utzi beste batzuei zure ordez erabakitzen. Zure botoa, boto paper soil bat baino gehiago da. Herri hobe baterako itxaropenen eta asmoen adierazpen bada. Hezkuntzan, enpleguan, osasunean, etxebizitzan eta gure seme-alaben eta biloben ongizatean eragina duten politiketan eragiteko aukera bat da. Igande honetan, gure etorkizunaren eraikuntzaren parte izatea eskatzen dizuet. Igande honetan bozkatu Euskal Herria Bildu, nazio bat garela ozen eta argi esateko. Subiranotasunaren berreskurapenean aurrera egiteko eta mobilizatzeko fascista guztiak gelditzeko nahi duten gauza bakarra konkistatutako eskubideak iraultzea eta etorkizun hobe baten itxaropena errauts bihurtzea delako. Elkarrekin egin dezakegu. Lo decía antes que siempre venimos en todas las campañas electorales diciendo, lo repetimos, que estas elecciones son muy importantes. Bueno, pues esta vez también lo voy a decir, pero lo voy a decir de otra forma. Lo voy a decir diciendo que este domingo tenemos una cita crucial con el futuro. Cada voto cuenta y es vital que todos y todas participemos. No dejes que otros y otras decidan por ti, porque tu voto, el voto Euskal Herria Bildu, es más que una simple papeleta. Es una declaración de tus esperanzas y aspiraciones para poder hacer un país mejor. Es la oportunidad de influir en políticas que afectan a la educación, al empleo, a la vivienda, a la salud y al bienestar presente y futuro de todas las personas que vivimos en Euskal Herria. Por eso es crucial. Y este domingo te voy a pedir que os involucréis, que te involucres en la construcción de nuestro futuro. Este domingo vota Euskal Herria Bildu para decir alto y claro que somos una nación, para avanzar en la recuperación de soberanía, y movilízate para parar a los fascistas que lo único que desean es revertir los derechos conquistados y reducir a cenizas la esperanza por un futuro mejor. Juntas lo podemos hacer y juntas lo vamos a hacer. Y con ese convencimiento, con ese empuje, vamos también a Europa, vamos también a Bruselas. Bruselas, Europa, badirudi, urrun dagoela, baina memoria egin dezagun. 2008 urteaz gogora gaitezen momentu batez. Finantza sistemak berak sortutako krisiak, murrizketak, eskubideen galtzea, pobretzea eta askatasunetan atzera egitea ekarri zuen. Hagamos memoria, recordemos lo que trajo la crisis de 2008. Esa crisis, aquella crisis generada por el propio sistema neoliberal que, para sorpresa de nadie, pagamos las mayorías sociales y trabajadoras. Austeridad y recortes avalados por Europa y aplicados gustosamente por los gobiernos de Madrid y los de Gasteiz e Iruña. Y es que este es el mejor ejemplo de que las derechas europeas, españolas y vascas, cuando se trata de elegir entre el bienestar de la ciudadanía o el de las élites económicas y empresariales, nunca dudan. Y ahora les estamos volviendo a escuchar. Ahora se escuchan ya mensajes que apuntan a los mismos objetivos. Horregatik da hain garrantzitsua hori guztiari ez esaten diogunak Europan egotea. Murrizketak eta austeritatea nahi dute, baina herritarrentzat bakarrik, zeren hori eskatzen duten bitartean ez dute inolako eragozpenik gastu militarra handitzeko.
Astero entzuten ditugu Europako batzordetik datozen gerra hots horietan. Eta ikusten ari gara nola NATOren bidez bultzatu nahi gaituzten potentzia nuklearrean gerra ireki batera Europan. Hemen NATOri ezetz, esan zion herri bat dagoela esateragoa zigandean. Hemen badela herri bat, NATOri ezetz eta gerrari ezetz esaten jarraitzen duena. Gu gara herri hori, Gernikako herria, gerrari eta otani ezetz esaten dion herria. Porque entre esos tambores de guerra, entre ese caldo de austeridad, recortes y empobrecimiento general de la población, es donde nace y crece la extrema derecha. Y Euskal Herria Bildu es garantía de políticas progresistas para que la ultraderecha y la derecha sea irrelevante en todas las instituciones que se pueda, también en Europa. Ya lo hemos demostrado en Nafarroa, lo hemos demostrado en Madrid, porque nosotras no hacemos promesas vacías y vacuas, no hacemos promesas. Nosotras vamos a hacer, y lo sabéis, lo que ya estamos haciendo en todas las instituciones en las que estamos. No podemos permitir que las derechas condicionen nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Es el momento de mojarnos, de tomar partido, de alzar la voz sin complejos, para decir que queremos una Europa con nuestros valores, los de la mayoría social del pueblo vasco, valores feministas, valores solidarios, valores inclusivos, que queremos una Europa solidaria con Palestina y solidaria con el Sáhara, una Europa que combata el cambio climático, una Europa que defienda su dignidad y la dignidad de las personas frente a los beneficios de las élites. Con esa ilusión, con esa esperanza es con la que vamos a Europa, a defender nuestros derechos, a defender nuestros pueblos y a defender nuestra dignidad. Horretara goaz, Europara, a eso vamos, y para eso va a servir el voto de Euskal Herria Bildu. Horretarako balioko du Euskal Herria Bilduri ematen zaion bozka. Austeritateari ez esateko, gerrari ez esateko, murrizketei ez esateko, faxismoari ez esateko. Eta gure bozkarekin eraberean bai esaten ari gara. Bai eskubideei, bai askatasunei, bai justizia sozialari, bai bakeari eta bai gure herriari, bai Euskal Herriari. Erronka ederra dugu igande honetan, egin dezagun denok batera, gora Euskal Herri librea! Y en esta tampoco vamos solos. Tenemos la ayuda de compañeros y compañeras dentro de la coalición Ahora Repúblicas, y con nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de Iago Suárez, miembro del BNG gallego. Eskerrik asko, zatoz honea. Lehenin eta behin, eskerrik asko Barakaldok eskaini didan harreragaitik. Plazer eta orea da niretzat Galiziar nazioitik etorrita. Jaso dudan besarkada hau. Egunon, Barakaldo. Moitísimas grazas, moi boa tarde. Antes de nada os pido disculpas porque probablemente le haya pegado varias patadas importantes al euskera en esa primera frase, pero espero que me lo perdonéis. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, es un placer verdadero hablaros desde este trozo de planeta en el que la tierra se llama Euskal Herria. Yo, como dijo Merche, soy Iago Suárez, diputado del BNG en el Parlamento de Galiza, y tengo que agradecer desde lo más hondo de mi corazón que me hayáis
invitado a hablar en este mitin de Euskal Herria Bildu aquí en Baracaldo, una tierra de acogida de tantísimas generaciones de gallegas y gallegos. Eskerrik asko, moitísimas grazas, obrigado por habernos dado acogida a tantos y tantas de los nuestros y de las nuestras. Y lo decía Merche, continuamos esta vorágine electoral, es el cuarto proceso electoral en el que nos vemos envueltos, en este caso para las elecciones europeas. En Galiza tenemos reciente el proceso electoral al Parlamento Galego el 18 de febrero, pero es que vosotros aquí aún más. El 21 de abril votasteis y pusisteis a Euskal Herria Bildu en una posición envidiable. Hoy EH Bildu es la única alternativa soberanista de izquierdas y que puede liberar vuestro país. Demostrasteis todas y todos vosotros, gracias a vuestro voto, al igual que lo hicimos también nosotros el 18 de febrero, que el futuro y el progreso pasan necesariamente por las izquierdas soberanistas de las naciones sin Estado. Se lo explicamos una y otra vez a la izquierda española, muchas veces predicando en el desierto. Una izquierda española de un Estado que es el español y que nutrirá previsiblemente el Parlamento Europeo de decenas y decenas de diputadas y diputados de derecha y extrema derecha. Por eso estas elecciones van mucho más que de Europa. Estas elecciones van mucho más que de nuestras naciones. Estas elecciones van de parar al fascismo. Y por eso el voto a Euskal Herria Bildu y al BNG y a Esquerra Republicana es un voto antifascista, claro que sí. Personas con nombres y apellidos que representan lo más rancio de ese españolismo caduco que tanto vende en latitudes chulapas. Personas que tendrán voz y voto a la hora de decidir políticas que os van a afectar diariamente. Yo vengo del rural gallego. Prácticamente toda la política del rural gallego, cuánto podemos producir, qué podemos producir y a quién se lo podemos vender, se decide en Bruselas. Por eso es tan importante que estemos en la institución de Bruselas. Ante todo este panorama, nosotros lo tenemos claro, ahora repúblicas, claro que sí. Y como voy a ser breve, tampoco os quiero aburrir y aquí no soy yo el importante. Antes de dejaros, me gustaría hablaros de una persona muy especial para todos los gallegos de nación como yo. En mi opinión, el pensador y político más importante de la historia de mi país, de Galiza, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Daniel Castelao en corto. Sé que, por ejemplo, Arnaldo Otegi y muchas otras personas de Euskal Herria Bildu se interesaron por la figura de Castelao y que incluso leyeron algunas de sus obras, algo que yo también os recomiendo. Todos los cargos públicos del BNG, sin excepción, prometemos el cargo por imperativo legal y sosteniendo su más preciada obra, el Sempre en Galiza, una obra que asienta las bases de prácticamente todo lo que los nacionalistas gallegos pensamos. ¿Y por qué os digo esto? Porque Castelao era un grandísimo admirador de vuestro país, era un grandísimo admirador de Euskal Herria. De hecho, visitó Euskadi en varias ocasiones. Una de esas visitas fue el 2 de abril de 1933. Aquel día, Castelao visitó varios lugares, entre ellos la Casa de Galiza de Bilbao. Allí dejó escrito de su puño y letra en el libro de visitas la siguiente frase: siempre, mientras viva, recordaré el día 2 de abril del año 1933, un día pasado entre vascos, catalanes y gallegos para demostrar nuestros deseos de libertad. Siempre recordaré esta Casa de Galiza y este país donde encontré tantas voces hermanas a la mía. Aquel 2 de abril de 1933, Castelao también visitó Guernica y allí selló un acuerdo que aún hoy día pervive. Un acuerdo que los nacionalistas gallegos de aquella época llamaron Galeusca, un acuerdo que está de total actualidad y al que nosotros damos continuidad con esta coalición electoral hacia las elecciones europeas. Estoy seguro de que Castelao estaría tremendamente orgulloso de todas y de todos nosotros. Así que ya para terminar, os leo aquel acuerdo de 1933 del Galeusca, de total y rigurosa actualidad. Identificados vascos, catalanes y gallegos, ante el problema de liberación de nuestros respectivos pueblos, sellamos hoy, bajo el árbol de Guernica,
el pacto de mutua solidaridad que ha de traernos la satisfacción de aquel anhelo. Viva Galiza Ceide! Visca Cataluña Llura! Gora Euskal Herria askatuta! Eta ekitaldiari bukaera emateko, eman txalo zaparra da beroa gurrengo islariari, Pello Otxandiano Campo. Arratsaldeon guztiok, eta mila esker jagori gaur gurekin egotearren, plazerra, zuekin bidearen zati hau egitea, galiziarrekin eta katalanekin batera, aurkezten gara hauteskunde hauetara. Baina gaurko txapariekin aurretik, hasi aurretik nahiko nuke hasi eskerrak ematen, kasu honetan titulo personalean, personalki eman nahi dizkizuet eskerrak eta zorionik beroenak azkeneko hauteskundetan izan zenituzten emaitzengatik. Emaitza posible izan dira komunitate honek daukan indarragatik, egunez egun daukan gaitasun berriagatik, gorantzagoaz, Euskal Herriaren luze zabalean, lehen indar politikoa gara, lehen indar politiko municipalista gara jada Hego Euskal Herrian, lehen indar politikoa gara Euskal Herriaren luze zabalean, eta 3 herrialde hauetan ere izugarria da izan dugun gorakada. Eta izugarria da bereziki eskerraldean izaten ari garen gorakada. Aipatu du Izortzek, Barakaldon, Santurtzin eta abar, bigarren indarra izan gara, gorantzagoaz, oroar eskualde guztian, eta horrek esan nahi du lana ondo egiten ari garela. Eta horrek eman behar digu konfiantza aurrera jarraitzeko. Beraz, zorionak guztioi, zorionik beroenak izandako emaitzengatik eta eskerrik asko egindako lanagatik. Y hoy os pedimos un último esfuerzo con estas elecciones europeas porque tenemos la posibilidad de redondear este curso político que ha sido brillante en cuanto a resultados electorales. Yo estoy absolutamente seguro que los resultados este domingo van a ser muy buenos, que vamos a ser primera fuerza política otra vez en Euskal Herria y que esos resultados van a servir para llevar la voz de la izquierda independentista y de las izquierdas soberanistas de Galicia, Euskal Herria y Cataluña a Europa, en representación de nuestras respectivas naciones y en representación de los sectores populares que hoy reivindican derechos frente a la irrupción de la extrema derecha. Beraz, azken alegin bat, 2-3 egun, falta dira, ánimo, denon artean egingo dugu. Y me quiero hoy referir a un discurso que está en la agenda pública, en la conversación pública. Y es un discurso ya manido, que yo creo que toca revisar con un grado de profundidad. Y es este discurso que apela a los populismos en general. Un discurso manido que está en boca de la derecha, del centro derecha, y también en este país, en nuestro país, en boca del PNV. Y se apela a los populismos, así en plural. Y nosotros y nosotras hoy queremos decir que lo que existe hoy en Europa, en el mundo, es una amenaza real que está representada por la extrema derecha. Una extrema derecha que viene con una agenda neofascista triple, una agenda que es regresiva en cuanto a derechos y libertades, una agenda que es supremacista para con los derechos de las comunidades nacionales y una agenda que es negacionista ante la realidad del cambio climático y la crisis ecológica. Esa es la amenaza real y es una amenaza palpable, es una amenaza real. Hoy esa extrema derecha ya está teniendo responsabilidades de gobierno en las principales potencias occidentales. Por lo tanto, estamos ante la irrupción de un fenómeno real que representa una amenaza a la convivencia, a los derechos de los sectores populares y de las naciones sin Estado. Y ante eso no cabe ambigüedad alguna. Y esa extrema derecha es a la vez producto y brazo ejecutor de una determinada ideología. Y esa ideología es la ideología neoliberal. Es una ideología que se basa en la creencia
de que el mercado se autorregula, de que existe una mano invisible que regula el mercado y que por lo tanto no hay que regular nada, no hay que controlar, un verbo también que hemos escuchado durante la campaña electoral, no hay que controlar los intereses lucrativos del sector privado y de las multinacionales. Por lo tanto, el mercado se autorregula y esa ideología es la que ha causado la irrupción de esta extrema derecha, o es la que ha causado las condiciones culturales y sociales que han propiciado la irrupción y el auge de esta extrema derecha. Porque es esa ideología la que propició la agenda de la austeridad después de la crisis económica financiera del 2008. Una agenda austericida que ha generado las mayores desigualdades sociales de los últimos 200 años. Una agenda austericida que ha generado desigualdades y un sufrimiento social enorme en los países occidentales. Esa ideología neoliberal, que es la que se basa o defiende la acumulación de capital incesante, el crecimiento continuo, es la que está planteando un sistema social y económico que está chocando contra los límites biofísicos del planeta y nos está abocando a una crisis ecológica que está poniendo en cuestión las bases materiales que hacen posible la vida en el planeta. Esa ideología neoliberal es la que nos conduce a una carrera belicista que no puede terminar si no es con el choque directo entre potencias nucleares, lo cual supone una amenaza existencial para el conjunto de la humanidad. Esa ideología neoliberal, que también se puede percibir en estos lares, porque esa misma ideología liberal es la que defiende que el derecho a la vivienda, sí, puede ser un derecho reconocido por ley, pero que es el mercado el que tiene que abastecer o que tiene que ser el primer proveedor de vivienda y que por lo tanto no hace falta una política de vivienda activa para regular el mercado del alquiler, por ejemplo. Esa misma ideología es la que ha permitido la ausencia absoluta de una política de vivienda en estos tres territorios y la que ha supuesto que hoy tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de toda Europa. Esa misma ideología es la que expresó precisamente Arantxa Tapia cuando dijo que como no somos un país comunista, el gobierno vasco no puede ser propietaria de Euskaltel. Esa misma ideología neoliberal es la que nos ha llevado a desprendernos de los activos industriales en sectores estratégicos en este país. Y esa misma ideología es la que nos interpela constantemente cuando nosotros y nosotras decimos que es el sector público la que tiene que marcar la dirección de la transformación, que es el sector público la que tiene que garantizar los derechos y las libertades, la que tiene que garantizar los servicios públicos y que, por lo tanto, sí, tiene que haber una regulación del mercado, tiene que haber un control y que eso lo tiene que hacer el sector público porque tiene que garantizar derechos a la población y que el mercado no es capaz de hacerlo y que, por lo tanto, la administración, el sector público, tiene que asumir esa responsabilidad. Cuando nosotros y nosotras decimos esto, nos responden diciendo que nosotros lo que queremos hacer es controlar a la gente, que queremos intervenir, que no nos fiamos de la gente, que queremos meter la mano en el bolsillo de las clases medias. Esa misma ideología es la que está detrás de ese discurso que hemos escuchado en campaña recientemente en estos tres territorios. Y esa ideología neoliberal es la que ha generado una enorme desafección social y política y la que ha generado las condiciones culturales para la irrupción de esta extrema derecha que hoy, repito, es una amenaza real en Europa y en el conjunto del planeta. Y digo que es producto esta extrema derecha de esta ideología neoliberal, pero también es brazo ejecutor, porque esta extrema derecha, este neofascismo, con esta triple agenda regresiva, es hoy la que lleva en su programa una agenda ultraliberal para dar seguida a esa ideología neoliberal. Por lo tanto, frente a eso no caben ambigüedades. Frente a eso está la izquierda, precisamente, y frente a eso estamos las izquierdas soberanistas, quienes defendemos que la economía tiene que estar al servicio de la gente para proteger los derechos de la gente,
quienes decimos que necesitamos un modelo económico y social sostenible que quepa dentro de los límites biofísicos del planeta, y quienes decimos que hay que respetar los derechos de las comunidades nacionales y de las lenguas minorizadas. Frente a esta extrema derecha, lo que hay es la opción de la izquierda soberanista, que hoy suma cada vez más voluntades ciudadanas para poner un dique de contención al auge de esa extrema derecha. Y por lo tanto, este domingo se decide entre las recetas del pasado o la esperanza del futuro. Y aquí hay que ser claros y precisos. O se está con quien recorta derechos, con quien plantea una agenda regresiva, con quien plantea una agenda supremacista, con quien plantea una agenda negacionista, o se está con quienes planteamos avances sociales para proteger a la gente y respetar los derechos de las comunidades nacionales. Toca elegir y hay que estar del lado correcto de la historia en un momento tan importante como este, donde se está jugando tanto. Y nosotras y nosotros lo tenemos claro, guk argi daukagu. Hauteskunde hauetan marraztuko dugu herri bat vanguardia dena, eskubideen defensan eta askatasunen defensan. Igande hontan, Gernikaren herria, otani ezetz esan zion herria adieraziko da beste herri batzuekin batera. Eta eramango dugu herri honen ahotsa Europara. La Internacional de la Esperanza, eso es lo que hoy representamos las izquierdas soberanistas. La Internacional de la Esperanza frente al auge de esta extrema derecha y su agenda regresiva. Y esta esperanza pasa aquí y ahora por la izquierda soberanista y por la opción de Ahora Repúblicas, la plataforma Ahora Repúblicas. Beraz, animo lagunok, asko dago jokoan, datozen urteetan asko jokatuko da Europan, jokatuko da ia gerra batera kondenatuko gaituzten, suntxipena baino ez dakarren gerra batera kondenatuko gaituzten, ala behingoz beste era bateko harreman komertzialei bide emango zaien. Jokoan egongo dena da krisi klimatikoari eta krisi ekologikoari ze erantzun emango zaion. Eta hori datozen urteetan izango da erabakigarria, egingo dena edo egingo ez dena. Datozen urteetan jokoan izango da hizkuntza minorizatuek eta komunitate nazional ukatuek ze tratamentu izango duten Europa hontan. Eta ia gure ahotsa eramango dugun modu bateratuan defendatzeko gure eskubideak eliteen aurrean. Hori guztia egongo da eta gehiago jokoan. Jokoan egongo da baita ere ze politika ekonomiko jarriko den martxan. Bai baitago tentazioa berriro ere austeridade politikei jarraipena emateko eta horrek badakigu ze bide dakarren eta ze ondorio dakartzan. Hori guztia da jokoan egongo dena datozen urtetan Europan. Horregaitik da hain importantea igandeko emaitza. Horregaitik dira hain importanteak hauteskunde hauek. Eta guk konbentzimentu guztia daukagu, herri honek ezetz esango diola fasismoari eta baietz esango diola eskubideen defensari eta komunitate nazionalen defensari. Eta horrek esan nahi du EH Bildu, horrek esan nahi du orain Errepublikak. Hori da beste mundu baten alde egin dezakegun autua igande hontan. Beraz, animo denok, gora guta gutarra.